Sean bienvenidos al curso de comunicación y como primer paso vamos a ver el proceso de la comunicación. Para rápido, piensen en el ejemplo del teléfono descompuesto. Vamos a entender como primer elemento al emisor, que es aquel que tiene que transmitir un mensaje, tiene la necesidad de transmitir un mensaje hacia el receptor. Entonces, supongamos que lo piensa y pretende enviarlo. No pretende, debe enviarlo, tiene la necesidad, tiene el deseo. Entonces, ¿cómo? ¿Qué camino sigo? Bueno, el primer proceso, la primera etapa, es codificar, que es cuando el emisor empieza a pensar el mensaje, es cuando su propia cultura influye en el mensaje. Es como cuando tu primo el norteño viene y dice: oye viejo, las vacas ya no tienen agua, y tú empiezas ese mensaje pasa por un canal. Entonces, este canal se divide en dos etapas. Se divide en dos, externo e interno. El externo puede ser cualquier distracción, puede ser algún ruido, puede ser cualquier cosa que te distraiga. Externo, algo que afecte al canal, algo que lo distorsione. Entonces, interno. Un ejemplo, estoy hablando con un compañerito y de repente yo estoy pensando en mi tarea, estoy pensando en cómo voy a jugar fútbol, o por qué el pueblo ha perdido, tipo así. Si no estoy concentrado y me estoy distrayendo, ese sería un ejemplo de ruido interno. Bueno, ahora pasamos a decodificar. Es cuando el receptor necesita entender el mensaje, pero antes de eso debe descifrarlo, debe decodificarlo. Su nombre bien lo dice, ¿no? Entonces, regresamos al ejemplo del teléfono descompuesto. El emisor tiene un mensaje y lo quiere transmitir. Después debe pensar cómo transmitirlo, donde su cultura influye. Tiene que pasar por un canal, pero en este canal va a existir ruido externo, tanto como ruido interno. Procederá a decodificarlo, a descifrarlo, y finalmente llegará al receptor. Vale la pena mencionar que aunque exista mucho ruido, mucha interferencia, un mensaje claro y sencillo es fácil de entender. Entonces, como resultado, tenemos la efectividad de la comunicación. Continuamos con cómo mejorar el proceso de comunicación interpersonal. Bueno, tenemos que entender que existen 4 barreras para la comunicación efectiva. La primera de ellas es las diferencias de percepción. Bueno, tenemos que las experiencias o conocimientos, es decir, si me pongo a hablar de viajes, yo que soy chofer de combi, un chofer de tráiler no me va a entender. Claramente no tenemos la misma experiencia ni el mismo conocimiento. Tal vez yo sé hacer sumas así de rápido y el trailero no, pero tiene más habilidad al volante. Entonces, el siguiente es el lenguaje o la denominada jerga. Digamos que aquí en el grupo de sociales tenemos una propia jerga. Podemos hacer chistes sobre, los de mi generación no genera. ¿Entiendes? Solamente los de sociales entenderían esa jerga, ese lenguaje, porque es un chiste propio. Mientras que los de ingenierías podrían ocupar otro tipo de jerga como: no me cuadras, no me la cuadras. Perdón, pero no se me ocurre otro. También las diferencias de sexos, porque los hombres tendemos a ser más directos, mientras que las mujeres tienden a ser más indirectas. No me digan que no. Las recomendaciones. La primera: expresarte para distintos receptores. Es decir, si me pongo a hablar de autos, no va a ser lo mismo hablar hacia niños de primaria que con adultos. Mientras que a los niños de primaria puedo explicarles con una manera sencilla de que, el Corvette C7 tiene un motor con 8 cilindros y este significa que tiene 8 pistones. O sea que entre más pistones, más gasolina consume, más potencia tiene. Y empiezo a ilustrar y les empiezo a explicar y
Me entienden fácilmente porque ocupo un lenguaje sencillo para mis receptores, que son chicos de primaria. Mientras que si tuviera que explicar eso hacia adultos, utilizaré más tecnicismos como caballos de fuerza o velocidad o aerodinámica. ¿Entienden? Mi segunda recomendación es la empatía. Bueno, entendemos por empatía al saber escuchar, al saber entender a mi receptor, a ponerme en sus zapatos, por así decirlo. Cuando tienes empatía con tu receptor, le das la sensación de que está siendo escuchado, de que está siendo entendido, y eso es un pilar para la comunicación efectiva. Continuamos con demorar reacciones. Supongamos que estoy platicando con uno de mis amiguitos y de repente me dice: mañana tienes examen de inglés. Mañana tenemos examen de inglés. Y te pones a analizar su reacción y ves que él está todo espantado, todo nervioso, mientras que tú, en demorar tu reacción, lo analizas, ¿no? Dices: está nervioso. Estás teniendo empatía, ¿entiendes? Al demorar tus reacciones tienes tiempo de pensarlas, pero sobre todo tienes tiempo de empatizar con tu receptor. La siguiente recomendación es la retroalimentación. Recuerden, el emisor envía un mensaje a través del canal. Llega al receptor y para confirmar lo que entendió, hace una retroalimentación. Supongamos que el emisor manda un mensaje a su receptor diciéndole: oye, ¿ya compraste los 2 kilos de bolillos que te encargué? Y el receptor dice: ¿2 kilos de pantuflas? Le pregunta, el emisor dice: no, 2 kilos de bolillos para el convivio de mañana. Y el receptor le devuelve el mensaje, le dice: 2 kilos de bolillos, ¿cierto? Y el emisor confirma. Entonces, cuando el receptor se quita de dudas, cuando el mensaje es sencillo y llega al receptor de manera clara, está logrando una comunicación efectiva. En cambio, si el receptor se queda con dudas, no se está logrando una comunicación efectiva. Porque, bueno, si el mensaje no llega al receptor, no es comunicación. Ahora tenemos las reacciones emocionales como segundo punto. Y es fácil de entender. Es la manera en que nuestras emociones influyen en nuestros mensajes, en cómo emitimos nuestros mensajes. Un ejemplo de reacción emocional. Supongamos que yo llego todo enojado a la escuela y empiezo a gritarle a mis compañeros, y si estoy trabajando en equipo les doy órdenes de mala manera y estoy todo negativo. Mis receptores, mis compañeros, me van a entender pues mal, van a reaccionar de la misma manera. Si yo transmito una emoción negativa hacia mi receptor me devolverá la emoción negativa. Entonces, podríamos decir que si todo el tiempo andas contento, si conservas una actitud positiva hacia tu receptor responderá de la misma manera. ¿No te ha pasado que de repente vas caminando o saludas a una persona y dices buenas tardes con una actitud positiva, y la persona, tu receptor, te contesta buenas tardes, joven? ¿Entiendes? O cuando te encuentras con un amigo y dices viejo, y todo bien positivo llegas, pero ¿y cómo reacciona tu amigo? También llega y viejo, ¿entiendes? Esa es la influencia de nuestras reacciones emocionales en nuestros mensajes, en cómo los emitimos, en cómo los transmitimos. La tercera barrera es las inconsistencias entre la comunicación verbal y la no verbal. Es decir, cómo influye nuestro movimiento corporal, cómo influye nuestra vestimenta, cómo influye la manera en que nos expresamos. Miren, la clave está en que supongamos que un chico dice estoy feliz, pero está todo así desguanzado, deprimido, agachadote y sin confianza, y dice estoy feliz. ¿Tú le creerías? Es ahí cuando no hay una inconsistencia. Entonces, cuando es verdad,
es cuando tu lenguaje corporal coincide con el mensaje que transmites. Ahora es... Estoy feliz. Voy a borrar eso. Otra vez. Es decir, estoy feliz. Acabo de ganar, estoy feliz. ¿Entiendes? Hay una relación entre mi mensaje y mi lenguaje corporal. Continuamos con la cuarta barrera y última, que es la desconfianza. Bueno, ¿cómo es la desconfianza? Sino que es la... ¿Qué estoy diciendo? No. La desconfianza. Puede ser que me mira raro. Bueno, voy a editar eso. Cuarta barrera, desconfianza. La credibilidad del emisor, que está en sus conocimientos, o sea, la coherencia de lo que dice, lo que hace, cómo actúa. Digamos, supongamos que anda ahí un chico diciendo, no se peleen, chicos, no se peleen. Y tú lo ves en la tarde. Diciendo, hay una inconsistencia en lo que dice, lo que se hace. ¿Entiendes? Se demuestra en sus conocimientos que no esté mintiendo. Te das cuenta cuando uno de tus compañeritos pasa a exponer y no sabe lo que está diciendo, empieza a trabarse, empieza a ponerse nervioso, no sabe responderle una pregunta a su profesor o profesora. Ese puede ser un ejemplo. Bueno, el siguiente, que es cumplir con los compromisos y promesas. De esa manera se fortalece la confianza, ¿no? Porque si no lo haces, bueno, supongamos que le dices a uno de tus amiguitos, le dices, oye, te toca hacerte la tarea de matemáticas, para mañana la traes y yo me hago la de física, ¿qué dices? Ya se ponen de acuerdo y dicen, sí, yo la hago. Así me hizo uno de mis amigos. Y entonces al día siguiente llegas todo bien confiado y tu amigo, iba a decir su nombre, casi lo digo, y tu amigo dice, ¿qué crees? No la hice, es más, ni voy a llegar hoy a la escuela. Entonces empieza a haber una desconfianza porque ya está faltando a sus compromisos, hacia sus promesas. Y bueno, también está el interés demostrado hacia tu persona, el interés que demuestras, ¿no? Y solamente se confirma a lo largo del tiempo. Algunas amistades que has tenido, puedes notar que su lazo de confianza se fortalece conforme pasa el tiempo, cuando estos cumplen con sus compromisos y promesas, y no solamente contigo, sino con ellos mismos. Supongamos que uno de tus amigos dice, no, mañana me voy a inscribir al gym. ¿Y qué crees? No lo hace, viejo. Entonces se empieza a fallar a sí mismo, o dice, ahora sí le voy a echar ganas al semestre. Y no lo hace, viejo. Entonces empieza a faltar a sus propias promesas. Y si no se cumple a él mismo, ¿cómo esperas que te cumpla a ti? Y justamente ese es el amigo del que te hablaba, de que no me hizo mi tarea. Pero bueno, eso ha sido las 4 barreras de la comunicación. En resumen, las diferencias de percepción, ¿entiendes? Entre conocimientos, experiencias, también por género, también por tu lenguaje, o sea, tu jerga, tus frases, podríamos decirlo. Las reacciones emocionales, si reaccionas enojado, si reaccionas feliz, cómo influyes en los demás. Entonces, las inconsistencias entre la comunicación verbal y no verbal, o sea, que tu lenguaje corporal sea coherente con lo que dices, y la desconfianza, que no se cumplen estos ámbitos. Desconfianza, se cumplen, confianza, en resumen. Vaya,